Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la primera jornada de uroginecología de Promedón, que vamos a estar hablando de incontinencia urinaria. Para hacer una breve reseña de lo que es Promedón, acá les traigo esta primera diapositiva. ¿Qué es Promedón? Promedón es una empresa proveniente de Córdoba, Argentina, proveedora de insumos médicos para un amplio portfolio de productos. Hoy en día provee a 50 países en el mundo. En la jornada de hoy veremos rápidamente un segmento premium para las soluciones femeninas para el tratamiento de incontinencia urinaria de esfuerzo. Bien, ¿qué es la incontinencia urinaria? La incontinencia urinaria, según lo que dice las guías de la ICS y IUGA, es la existencia de cualquier pérdida involuntaria de orina. Clasificación según los signos de incontinencia son incontinencia urinaria de esfuerzo, que es el 48%, incontinencia urinaria de urgencia, el 17%, y la incontinencia urinaria mixta, el 34%. Según la clasificación urológica de la incontinencia urinaria de esfuerzo, tenemos tres tipos. La primera es cuando se refiere a la uretra desciende de menos de 2 centímetros. La segunda, cuando es más de 2, se refiere a una hipermovilidad uretral. Y la tercera, la deficiencia esfinteriana intrínseca. Vamos a estar hablando igual, de todas maneras, de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Ahí tenemos algunas referencias bibliográficas. Respecto a las terapias actuales, una de ellas ha pasado a la terapia conservadora o incluso agentes inyectables como uno de los que provee Provedón, como Opsis. Existen algunos procedimientos quirúrgicos para tratar la incontinencia urinaria de esfuerzo. Entre ellos, Provedón ofrece unas soluciones que pueden ser de utilidad para este tipo de patología, y vamos a hablar particularmente de las Sling Premiums, que son en este caso el Mini Sling, el retropúbico y transobturador. Ahora vamos a estar viendo cada uno de ellos. Del Mini Sling, lo que podemos ver, tenemos Ofira. Este es un implante que consiste en 2 brazos de fijación de polipropileno. Es un implante permanente, una malla central de polipropileno de monofilamento tipo 1. Básicamente lo que hace es soporta la uretra en su producción de un apoyo de la parte posterior y permite así la cooptación de la misma cuando se producen esfuerzos tipo toser, ejercicio o contracción incluso de los músculos circundantes. Los brazos de fijación, que vamos a estar viendo también, que vamos a ver en la siguiente imagen, se autofijan al músculo obturador interno. La particularidad de este sling es que es un sling de única incisión y libre de tensión también. Ofira está conformada por un mini sling de Ofira y una guía retráctil RIC, que sería esta, la guía retráctil con un introductor en el extremo, y en esta siguiente imagen una ampliación de lo que sería el mini sling, de los brazos de fijación, las anclas, unos loops de sutura que ayudan a hacer el ajuste del sling en el caso que haya habido mayor tensión, la malla de polipropileno y una marca ahí en el central para poder ayudarnos a posicionar bajo la uretra. En este siguiente video le voy a mostrar un poquito acerca de qué consiste o cómo sería esta técnica que podríamos utilizar esta solución. Bueno, aquí tenemos el introductor, el RIC, con la punta donde justamente podemos nosotros introducir el extremo, en lo que sería el ancla de fijación, justamente que se pueda ajustar al mismo sin que se mueva. En lo que sería el órgano genital femenino externo, tenemos el clítoris y la miniatura uretral, en donde un punto intermedio entre ellos, una línea horizontal que puede intersectar con unas líneas verticales en los pliegues génitofemorales, y entre ellos se va a producir un punto de intersección que sería como un parámetro de referencia anatómico para el cirujano que a la hora de poder hacerla insertar el sling, lo pueda hacer sabiendo que a esa altura estaría el músculo obturador interno. Es decir, este sling se produce una inserción del mismo en un músculo interno en la pelvis. Ahí podemos ver cómo se va insertando cada uno de los músculos obturadores internos por debajo de la vejiga, y se produce la fijación del mismo, y si hace falta hacer alguna retracción un poquito, podemos utilizar las suturas en loop para el mismo. Esto respecto al mini sling Ofira. Vamos ahora entonces al sling transobturador. En este caso estamos hablando del Stima Dual TOT. En el mismo también es un sling, un implante permanente, con una malla central de polipropileno, también con 2 fundas protectoras, entre 2 brazos dilatadores, con loops de sutura en sus extremos y pestaña de posicionamiento. Acá vemos entonces los loops, los brazos dilatadores,
todo lo que es la malla como una vaina protectora, de lo que sería el PTFE, polietilfluoretileno, y las agujas con su marco ergonómico. Esas agujas permiten hacer tanto procedimiento in-out como out-in, lo que sería el protector uretral. Unas imágenes más para poder mostrarles un poquito más en detalle estas soluciones. Tenemos la pestaña de posicionamiento también diferencial de este producto. Se encuentra insertada la malla también con una sutura de poliéster, y se puede quitar una vez que ya se ha finalizado el posicionamiento correcto debajo de la uretra, al finalizar el procedimiento quirúrgico. Y acá el ojal en la aguja para justamente pasarlo en el procedimiento. Aquí tenemos un poco la referencia de cada uno de los sectores. La malla misma de polipropileno, como ya hemos comentado, las suturas, el dilatador, la vaina como camisa protectora de la malla durante el procedimiento, la pestaña de posicionamiento, y ahora vamos a mostrar nuevamente también un video para que puedan apreciar la técnica que hacemos con esta solución. Este es un video para lo que sería la técnica in-out, la técnica out-in. Es muy similar, solamente que sería al revés en un momento, ahora les voy a mostrar. Bueno, las referencias anatómicas que he mencionado para OFIRA son similares en este caso para estima TOT. Se hace una incisión en la pared anterior, lo que vendría a ser la vagina donde está la uretra, y allí sería la puerta de entrada para poder justamente colocar la aguja con la sutura, y así poder hacer justamente, enganchar la aguja con la sutura, poder hacer el traspaso, que este justamente perfore lo que sería el músculo obturador, el foramen obturador, y del otro lado donde tenemos el loop, allí podemos rescatar también la malla de ese lado, el lado contralateral, el mismo procedimiento. Estos videos de Promedón son bastante didácticos, la verdad que ayudan mucho a entenderlo. Y del otro lado también podemos hacer el ajuste de la misma malla hasta llegar a un punto que con una pinza, una Metzger, quizá una Coger en el medio, podamos justamente medir el punto de tensión, dado que este es un sling libre de tensión. Una vez alcanzada la tensión adecuada, lo que podemos hacer es cortar justamente, y acá quiero hacer una leve mención. Se puede cortar los extremos distales de la malla, se corta lo que sería justamente, se quita la pestaña de posicionamiento, y lo que tiene la característica de este sling es que tiene como un efecto velcro, en donde una vez que ya se produce el corte y cierran las incisiones, no se produce la retracción del mismo, dado por la interferencia que se produce entre la malla y los tejidos subyacentes. Pasamos ahora entonces al sling retropúbico, que estamos hablando aquí entonces de estima retropúbico. Este sling también, un implante permanente, de algunas características similares del TOT, pero ahora vamos a ver las diferencias. Cubierta por dos fundas protectoras entre dos brazos conectores y una pestaña de posicionamiento. Las fundas protectoras, los brazos conectores y las pestañas de posicionamiento se van a retirar, al final no quedan implantadas claramente luego del procedimiento. Y cómo está compuesto este kit por un sling retropúbico estima con mango y un sling tima. Una aguja retropúbica estima con mango y un sling estima retropúbico. Tanto ese sling como el de TOT tienen la misma malla que lo que sería Unitype. Esto, acá tenemos un poquito más los brazos conectores, donde permite el ingreso de la aguja para poder justamente en el procedimiento poder, ahora vamos a ver en el procedimiento quirúrgico, el mango justamente con la aguja, donde tenemos diferentes posicionamientos que van a ser donde el médico va a estar enfrentando a este mango para poder hacer la técnica correctamente. Ahora vamos a ver nuevamente. Y acá vemos en las diferentes figuras cómo está compuesto este sling, con la pestaña de posicionamiento, la malla con su vaina protectora de polipropileno, de PTFE, perdón. Y la misma también hay un tubo con un color que tiene particularmente estos brazos conectores que conectan justamente con la malla, con la vaina protectora mediante un tornillo de polipropileno. Y estos brazos, lo que tiene particularidad es que cuando se haga la cistoscopía en este procedimiento, van a ser de fácil detección para poder ver si se ha producido alguna injuria del órgano blanco. Así que ahora vemos la presentación de estima retropúbico.
una presentación también 3D. Bueno, acá tenemos las mismas referencias de lo que habíamos visto respecto a TOT. Se produce la apertura de lo que sería la pared entre la vagina, de la vagina donde está la uretra. Lo que serían los brazos conectores, se inserta lo que sería la aguja. Tenemos un primer posicionamiento, donde tiene que mirar al médico, luego un segundo posicionamiento, y ya la aguja está posicionada, y en el tercero, simplemente es producir la inserción de la misma para poder atravesar del otro lado de la piel, a nivel suprapúbico o retropúbico. Luego de ello, con la misma aguja, el mango, en el otro extremo, lo que sería el sling, hacemos el mismo procedimiento, en el primer paso, lo podemos detectar aquí, se posiciona, luego se produce lo que sería el redireccionamiento de la aguja, y en el último paso se produce la inserción, y le podemos ubicar a nivel, digamos, más superior, suprapúbico, retropúbico. Se hace una cistoscopía para proteger también que no haya habido ningún tipo de daño de órgano blanco durante el procedimiento, y luego se hace el pasaje del sling, se produce la tensión, luego del pasaje del sling para poder ubicarlo en la tensión adecuada, se corta lo que serían los brazos conectores, una pinza Coger o Metzenbaum puede posicionarse debajo de la pared anterior de la uretra para ver si está bien la tensión, dado que también es un sling libre de tensión, y luego de eso se corta lo que sería la sutura que justamente posiciona esta pestaña a la malla, luego se corta lo que sería lo que queda de la malla distal, y dado lo único que hay que hacer de suturas es a nivel de la piel y a nivel de la pared anterior de lo que sería la uretra. Para finalizar, las tasas de éxito de estas tres soluciones a 12 meses, y ahí tenemos algunas referencias bibliográficas, de OFIRA fue de 96.1%, de estima dual TOT, un 93%, y 90% también dice la tasa objetiva y subjetiva, y retropúbico del 100 y del 92 objetiva y subjetiva respectivamente. Con esto ya doy finalizada mi presentación. Muchas gracias. Le cedo la palabra entonces al doctor Zampito. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Placer ver un montón de gente conocida, lo decía ahí recién en el chat. Aclaro, por las dudas, que esta actividad la pensé y la planeé pensando más en fellows y residentes, con lo cual hay algunos que podrían estar tranquilamente de este lado dando la charla, por experiencia y por conocimientos, así que sepan entender, pero después quiero que discutan lo que yo diga, así que eso les vamos a habilitar los micrófonos para que me den con todo, que está bueno. Así que, porque que venga, ya algunos les estuve sacando el cuero, pero vamos a aprovechar que acaba de entrar el doctor Lopresti como para sacarle el cuero también. Doctor, usted no es un fellow ni es un residente, pero bueno, es lindo verlos acá. Ahí en el chat les pregunté a ver quiénes son residentes o fellows, si quieren contestarme más o menos para saber con quiénes estamos, con quién estoy charlando y demás. Yo ahora voy a compartir mi pantalla, vamos a ir hacia una presentación, pero primero le voy a pedir a José si les puede facilitar una encuesta que quiero que contesten, así ya vemos un poquito los resultados. Les vamos a pedir, esta es una encuesta que a muchos les sonará conocida. Esta es una encuesta que voy a volver a citar ahora durante la charla, pero me gustaría saber un poco las opiniones de ustedes. Son 5 preguntitas bien cortitas para que ustedes puedan ver o puedan opinar acerca de su elección o de por lo menos lo que hacen en su hospital cuando sean residentes, o los que son residentes. Bueno, les contaba, esta encuesta es una encuesta que se hizo sobre miembros de IUGA hace unos años atrás, ahora la vamos a retomar en la presentación, pero básicamente fueron las mismas preguntas las que se hicieron. Había otras preguntas que tenían que ver con prolapso o con cómo estudiar una paciente, pero digamos que para los motivos de esta presentación nos interesaba un poquito más el tema de la corrección de incontinencia. Y la dinámica va a ser, hacemos la encuesta ahora, yo voy a presentar una serie de diapositivas muy tranquilas acerca de cómo tomamos decisiones.
Y después vamos a volver a ver si hay algún cambio en las respuestas. Perfecto, entonces, vemos que para la primera respuesta, la incontinencia de orina no complicada, el 75% elige el sling transobturador y el 25% elige el sling de incisión única o el mini sling. Para la incontinencia con déficit esfinderiano intrínseco e hipermovilidad uretral, el sling retropúbico es el más elegido, con un 83%, y el sling transobturador es el segundo, con el 17%. Para la incontinencia de orina con déficit esfinderiano intrínseco y uretra fija, el sling retropúbico, el 50%. Segundo lugar para los agentes de volumen, con el 33%. El sling biológico o el sling de fascia con un 8% y el single incision con un 8% son los terceros. Para la incontinencia recidivada o que falló en tratamiento, el retropúbico con un 67%, el transobturador con un 17%, el sling de fascia un 8% y los agentes de volumen un 8%. Y por último, para la cirugía asociada a tratamiento de prolapso, el TOT primero con 75%, la cirugía de Burch con un 8% y la no asocia cirugía o no hace tratamiento escalonado un 17%. Perfecto. Vamos a hablar un segundito o unos minutitos acerca del enfoque práctico de la incontinencia de orina. La idea es poder charlar unos minutos acerca de qué tratamientos quirúrgicos, vamos a ir sobre todo a los tratamientos quirúrgicos. Es importante aclarar, bueno, como conflicto de interés, soy instructor para Promedón. Y mi idea de esta charla fue plantearla en distintos escenarios que tienen que ver en cómo uno como médico o uroginecólogo decide una cirugía. Entonces, cuando uno tiene una paciente con incontinencia de orina de esfuerzo, se plantea decidir qué tipo de cirugía le va a hacer en base al tipo de incontinencia. Entonces podemos tener, como decía en la encuesta, incontinencia de orina primaria con una uretra hipermóvil, o incontinencia de orina primaria con déficit esfinderiano intrínseco, o incontinencia de orina que recidió en post-sling. Si nos centramos en la incontinencia, pero hay veces que nos centramos en la paciente, entonces decimos, está bien, pero no todas las pacientes con hipermovilidad uretral son la misma. Hay pacientes que son jóvenes y que tengo que cambiar la conducta, o algunos cambian la conducta. Entonces vamos a también pensar qué pasa en las pacientes con menores de 50 años, y algunas situaciones que se nos pueden presentar que pueden complicar la colocación de un sling, que por lo que vi la gran mayoría es lo que elige, que tienen que ver con la imposibilidad de recibir anestesia, ya sea local o regional, o bien con alguna imposibilidad que tenga la paciente de lograr la posición que yo necesito para la colocación de un sling. Pero primero lo primero, tenemos que entender que no todas las pacientes son quirúrgicas, como primer punto, y que no toda la incontinencia de orina nosotros la vamos a operar. Sabemos que hay varios tratamientos. El biofeedback es uno de los tratamientos más elegidos a nivel mundial como primera instancia para el tratamiento de la incontinencia de orina de esfuerzo no complicada. Hay neuromodulación, neuroestimulación, hay muchas alternativas que uno puede tener antes de llegar a la cirugía, con distintas tasas de éxito, y también tenemos el famoso pesario antiincontinencia. Bien, pero como la charla de hoy es una charla quirúrgica, vamos a ir hacia las cirugías. Entonces, yo voy a tratar de elegir una cirugía para una paciente en un menú que se me va a ofrecer, ¿bien? Y ese menú que se me ofrece hoy son las cirugías que han demostrado cierta eficacia a la hora de tratar la incontinencia de orina de esfuerzo. Entonces, buscando un poco de bibliografía, encontramos que dentro de los análisis de las distintas técnicas quirúrgicas, este es un excelente estudio, si quieren búsquenlo, porque es muy bueno, analiza prácticamente todas las cirugías para incontinencia. Dice que las que han demostrado ser eficaces en el tratamiento de la incontinencia de orina de esfuerzo son principalmente los sling mediouretrales, retropúbicos y transobturadores, los sling de fascia, los sling autólogos y la cirugía de Burch. Eso en base a la evidencia que tenemos hoy aquí. Vamos a empezar hablando de los sling mediouretrales. Entonces, dentro de los sling mediouretrales, tenemos que tener en cuenta que si bien hasta hace poco eran, y para muchos de nosotros sigue siendo el gold standard, en algunos lugares del mundo el tema de estos anuncios de la FDA contra las mallas transvaginales ha puesto al sling en una posición un tanto incómoda, y a los médicos que ponemos sling también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En muchos lugares se ha dejado de usar sling por estas advertencias de la FDA. Y la verdad es que
de esta misma manera y con esta misma escuela, empiezan a venir las opiniones de algunos médicos que dicen, cuidado, porque nosotros, por un miedo médico-legal, tal vez estamos privando a nuestras pacientes del mejor tratamiento que nosotros podemos tener para la incontinencia. Y si somos éticos, dice Charles Nager, por ejemplo, dice, deberíamos derivar a nuestras pacientes a aquellos lugares donde pueden hacer slings antes que ofrecerle a nosotros otra alternativa que no sea un sling. Alarma prendida, situaciones distintas a las que nosotros vivimos hoy en Argentina, porque acá en Argentina, hoy por hoy, el sling no es una mala palabra, el sling no está contraindicado, y el sling es sin duda la cirugía más elegida, lo han mostrado ustedes recién con la encuesta. Entonces, analizando los slings para la incontinencia de orina, vamos a empezar a pensar en estos escenarios que se nos planteaban. Entonces, yo tengo una paciente con incontinencia primaria, hipermovilidad uretral, ¿qué sling le pongo? ¿Hago un sling retropúbico? ¿Hago un sling transobturador? Bueno, en general no hay grandes diferencias en la bibliografía y en la evidencia en colocar uno u otro. La mayoría de los estudios dicen que a mediano y largo plazo la incontinencia de orina en este tipo de pacientes no complicadas puede ser bien tratada con un sling retropúbico o un sling transobturador. Y si vamos a la encuesta, esta misma encuesta que yo acabo de mostrarles, que es la encuesta que se hizo en Yuga, vamos a ver que basados en eso, y similar a lo que ustedes decidieron, piensen que ustedes dijeron que para la incontinencia de orina no complicada el 75% elegía el sling transobturador, fíjense que acá el 50% elige el transobturador, un porcentaje más bajo elige el retropúbico y el single incision en menor medida. Tal vez en la encuesta de recién el 25% tenía el single incision, acá es un poquito menos, pero bueno, va en este sentido. ¿Qué pasa cuando hay un déficit esfinteriano intrínseco? Acá las condiciones de la uretra cambian, por más que tengamos hipermovilidad uretral o no tengamos, esta uretra es más difícil de tratar y todos sabemos que el resultado en general suele ser peor que en la paciente anterior. Y efectivamente, cuando uno empieza a comparar las distintas técnicas, empieza a ver que el sling retropúbico tiene un poco más de eficacia al mediano y largo plazo que el sling transobturador para el tratamiento de esta patología. Con lo cual sería lógico pensar en estas pacientes la colocación de un sling retropúbico más que un sling transobturador. Y así lo demostraron ustedes, porque en la segunda pregunta, el 83% de ustedes elige para este tipo de pacientes un sling retropúbico por sobre el 17% que elegía un sling transobturador. Así que vamos bien rumbeados, estamos pensando bastante bien. ¿Qué pasa cuando hay una recurrencia? Es decir, yo traté a una paciente con una cirugía y aparece una recurrencia. Acá el problema que tenemos en la evidencia es que hay algunos factores que no están del todo analizados y que son importantes analizar y que seguramente ustedes analizan a la hora de decidir. Porque no es lo mismo tener una recurrencia de puntos de Kelly, una recurrencia de una Burch o una recurrencia de un sling TOT. Y no es lo mismo que en esa recurrencia yo tengo una uretra fija a que yo tengo una uretra hipermóvil, porque la elección va a ser variable. ¿Qué es lo que vemos? Que para la recurrencia lo primero que tenemos que saber, que es lo primero que le decimos a la paciente, es que la tasa de éxito a largo plazo es menor que si fuera el tratamiento de una incontinencia primaria. Y aquí vemos claras diferencias entre estas curvas que son de un sling retropúbico con estas curvas que son de un sling transobturador. Entonces, la cura en estas pacientes es menor. Cuando vemos esto volcado a la experiencia de los cirujanos y a la toma de decisiones, vemos también lo mismo. El 42% en la incontinencia urinaria recurrente elige un sling retropúbico y ahí empieza a abrirse un poquito el juego. Ahí ya no pasan al transobturador, de hecho el transobturador pierde bastantes lugares y aparecen en juego los agentes de volumen, que si ustedes miran en las respuestas que ustedes acaban de dar, en la incontinencia urinaria residuada el 50% elige el sling retropúbico y el 33% elige como segunda opción los agentes de volumen. He aquí la concordancia con lo mismo que opinaron los miembros de IUDA en esta encuesta. Y esta encuesta o este relevamiento que fue específicamente para la incontinencia luego de la falla de un sling medio uretral, más o menos marca lo mismo. El 81% ofrecía un sling retropúbico y el 48% también ofrecía agentes de volumen. En un tercer lugar, la colposuspensión abierta o la cirugía de Burch
o el sling transobturador. Entonces, acá en estas pacientes parecería empezar a haber un poco de rol para los agentes de volumen. Pero, ¿por qué se abre el juego en este tipo de pacientes con los agentes de volumen? Bueno, los agentes de volumen históricamente estuvieron bastante olvidados. ¿Por qué? Porque sus resultados no son del todo buenos. La verdad es que en la revisión de Cochrane, esta es una revisión del año 2017, lo que se decía es que hay pocos estudios acerca de agentes de volumen, que se ve que la vía transuretral suele ser mejor y tiene menores complicaciones, que no está bien estudiado el tema de la sustancia que vayamos a usar, sí sabemos que la grasa autóloga no es buena, y que en pacientes que presentan muchísimas morbilidades podría ser una buena opción, sobre todo cuando no las podemos anestesiar. Y ahí aparece, ¿se acuerdan? Al principio de la presentación, estas pacientes que uno tiene con complicaciones que no permiten por ahí tener como uso un sling. Y cuando uno ve la tasa de eficacia de estas pacientes o de esta cirugía, uno ve que a 12 meses con agentes de volumen, más o menos el 25% estaba curada y el 58%, cerca del 60%, estaba mejorada. Si ustedes recuerdan, la tasa de éxito subjetivo de los sling transobturadores para la incontinencia de orina residuada rondaba el 60%, si bien tenía una dispersión alta, rondaba el 60%. Es por eso que entre ofrecerle un 60% con un sling transobturador o con algo que tiene menos morbilidad, tal vez muchos optan por este tipo de tratamiento de rescate, sabiendo que vamos a tener una tasa de éxito más o menos parecida, que es baja, pero que me permite darle aunque sea una mejoría a la paciente. Si ustedes suman acá las que están mejoradas al año o que están curadas, casi tenemos un 75% de pacientes que están un poco mejor aunque sea. Bien, y las complicaciones en este caso son bastante bajitas. La persistencia es de un 20%, pero los trastornos del vaciado en el mediano y largo plazo están en entre 8 y el 2% a los 12 meses, las infecciones urinarias del 3% y la urgencia de nuevo del 3%, sin ningún otro tipo de complicación, lo cual está bastante bueno comparándolo con algún sling que podemos usar como rescate. Bien. Y ahora empezamos a pensar en las pacientes. Ya vimos los 3 escenarios de incontinencia, pasemos a las pacientes. Hablo rápido, pero porque después quiero que discutamos, así que no se preocupen por eso. Vamos a poder volver sobre la presentación todas las veces que quieran. ¿Por qué elegiríamos en una paciente joven no usar una técnica determinada como puede llegar a ser un sling transobturador, que es el que a nosotros en general nos guía nuestra práctica? Es decir, la mayoría de los porcentajes siempre están al sling transobturador. Entonces, una de las cosas que aparecen es, bueno, en la paciente joven asumimos que tiene más relaciones sexuales y que por eso yo uso un sling retropúbico porque tiene menos inconvenientes con las relaciones sexuales. Bueno, veamos si esto es tan así. La verdad que hay bastantes trabajos con opiniones muy diversas. Este es bastante completito. Buscaron pacientes sexualmente activas, le hicieron cuestionarios y vieron qué tasa de complicación con respecto a la relación sexual o a la actividad sexual teníamos por el sling. Bueno, en cuanto a lo que es relación sexual, uno puede pensar que la alteración de estas relaciones sexuales puede estar debido a que la malla está erosionada o a que genera cierta atracción que da dolor o molestia con las relaciones. Cuando uno analiza la exposición de esta malla hacia la vagina, vamos a ver que efectivamente el sling retropúbico se erosiona menos que el sling transobturador. La tasa de erosión es un poco menor. Entonces, de esta manera podemos decir, bueno, no sé si impacta en la relación sexual, pero al tener un poco menos de tasa de erosión, tal vez indirectamente tenga que ver con esto. Cuando vemos efectivamente y focalizados en la actividad sexual, vemos que el sling transobturador out-in con respecto al retropúbico, efectivamente sí tiene más erosión, tiene más dolor en cara interna de muslo, ¿sí? Que puede estar o no asociada a la actividad sexual, y tiene más el último ítem es disfunción sexual, tiene más disfunción sexual, un 17.2% contra el 1.9% de los retropúbicos. Ahora, cuando me corro del sling clásico transobturador y me voy al sling in-out transobturador, vemos que las exposiciones son similares a los retropúbicos, el dolor en cara interna de muslo
es mayor que en el retropúbico, lógicamente, pero mucho menor que el out-in, y la alteración en la función sexual es menor que el out-in, y hasta en esta serie de casos es menor que en el retropúbico. Con lo cual, la justificación de no, por la relación, por la actividad sexual, no le hago un sling retropúbico, no le hago un sling transobturador, depende de qué vía de abordaje elijan para hacer el sling transobturador. Bien. ¿Qué otra cosa nos juega en la decisión en las pacientes jóvenes? Bueno, la posibilidad de embarazo. Entonces nosotros decimos, bueno, señor, ¿usted ya tiene paridad cumplida o va a querer seguir o va a querer otro embarazo? Y la verdad que todavía no lo decidí. Bueno, entonces haga una cosa, embarácese si quiere, siga orinándose hasta el momento que usted decida no tener más hijos, y cuando lo decida viene y ahí vemos de operarla. Haga biofeedback, haga pesario, lo que fuera. ¿Qué pasa cuando uno empieza a estudiar las pacientes que fueron operadas y después se embarazaron? Bueno, lo que vemos, voy a mostrar dos estudios, uno del 2015, otro desde hace un año. Cuando la paciente se opera de incontinencia y después se embaraza, tiene cierto riesgo de tener una recidiva de esa incontinencia, más o menos entre un 14 y un 25%, pero la verdad es que lo que uno pensaría es decir, bueno, si la paciente se embaraza, mire señora, si usted se va a embarazar, tiene que ir sí o sí a cesárea, porque si no va a romper todo lo que yo acabo de hacer con mucho amor y mucho cariño hacia usted. Bueno, no es tan así, porque la vía de finalización no interfiere tanto en la recurrencia de la incontinencia. Y este es el trabajo que les decía hoy, que es un poco más nuevo, es de julio del año pasado, que también analizaron casos similares. Lo que hicieron fue analizar pacientes jóvenes operadas de incontinencia, las dividieron en dos grupos, las que se embarazaron y las que no se embarazaron, vieron cómo siguieron o cuáles fueron las tasas de éxito, y si bien es un poco menor el éxito en las pacientes que se embarazaron, no es estadísticamente significativa respecto a las que sí se habían embarazado, con lo cual el embarazo no es un factor de riesgo grande para empeorar el resultado a largo plazo del sling de incontinencia. Dentro de las que se embarazaron, vieron si las que tenían en parto o cesárea tenían diferencia entre ellas, y la verdad que tampoco encontraron diferencias, igual que el estudio anterior. Lo que sí vieron es que las que eligieron embarazarse un par de veces más, luego de haber sido sometidas a la cirugía del sling, esas sí empeoraban bastante su condición y su incontinencia. Volvemos a las condiciones especiales de las pacientes y vamos a aquellas que no pueden recibir una anestesia, ni una anestesia general, ni una sedación, ni una raquilla. Bueno, ¿hay alternativas para hacer con la anestesia local? Sí. De hecho, tal vez es el principal nicho, la principal indicación de las cirugías del single incision sling. Ustedes saben que ya hay muchos trabajos, ahora vamos a volver sobre eso, que están demostrando cierta eficacia comparada con los transobturadores del single incision similar en el mediano y largo plazo. Pero en estas pacientes, además se estudió la posibilidad de hacerlo con local. Yo sé que de hecho entre los presentes hay gente que ha visto hacer transobturadores con local. ¿Es posible hacerlo? Sí es posible hacerlo. ¿Es cruento para la paciente? Sí es cruento. Yo he visto un par y a la paciente le molesta mucho, pero en los mini sling podría ser una buena opción para cuando no podemos lograr una anestesia regional o no podemos lograr esa hiperflexión que necesitamos del muslo para poder hacer el pasaje de las agujas transobturadores. Y la verdad que los estudios en general muestran que a largo plazo han tenido buenos resultados. ¿Qué pasa con los mini sling? ¿Por qué nos suena tan feo para algunos la palabra mini sling? En esta revisión de Cochrane del año 2017, lo que analizaban es, sí, hay distintas generaciones de mini sling, que es lo primero que tenemos que hacer, separar esas dos generaciones. Esas dos generaciones de mini sling tienen que ver con los que no tienen sistema de anclaje y los que tienen sistema de anclaje. El primer mini sling que salió, para los que son más jóvenes, les recuerdo, se llamaba TBC Secure y no tenía sistemas de anclajes. Se colocaba y se posicionaba y se dependía de la reacción inflamatoria y de cicatrización alrededor de esa malla. Y la verdad es que andaba muy mal. Pero a partir del nacimiento de la segunda generación de single incision con sistemas de anclaje, los resultados son bastante similares a los transobturadores. Por eso, no todos los mini slings son lo mismo. Pensemos en qué mini sling vamos a usar. ¿Por qué? Porque hay estudios que muestran que los mini sling andan bastante bien en el largo plazo con altas tasas de mejoría y de curación. Este es un estudio con MiniArc, este es otro estudio con OFIRA, que compara transobturadores
con mini sling, con buena resultado en el postoperatorio. Y además, algunas ventajas, como menos tiempo quirúrgico, menos sangrados, menos dolor en el muslo. Así que la verdad es que es una alternativa para tener en cuenta, sí, sobre todo cuando tenemos ciertos bloqueos. ¿Qué otras opciones tenemos? Porque, ¿se acuerdan cuando yo empecé esta presentación? Dije, había 3 opciones. Los sling, que ya hablamos, pero también aparece ahí la Burch. También aparece, hablamos en el medio de los agentes de volumen y también aparecían los sling de fascia. Bueno, ¿qué pasa? Con el tema de las alertas de la FDA, como yo les contaba hoy, hay varios países donde el tema de sling está medio en discusión. Estas son las guías NICE, esto es Reino Unido, están actualizadas a julio del año pasado, y si uno lee estas guías dicen lo siguiente, que la cirugía de elección, cuando un tratamiento conservador falla, o sea, primero tratamiento conservador, si falla y la tengo que operar, bueno, debería ser la cirugía de Burch, el sling autólogo o los agentes de volumen. Y en un apartado chiquito dice, también podría usarse un sling medio uretral retropúbico. Ni siquiera le da lugar al transobturador. Y cuando uno va a leer la letra chica, lo que dicen es, si usted decide, le falta poner, si usted es lo suficientemente inconsciente como para decidir un sling medio uretral de malla, primero tiene que asesorar bien a la paciente, decirle que le va a poner una malla, avisarle cuáles son los riesgos de la cirugía y darle a la paciente información acerca del implante que usted le puso. Marca, modelo, número de lote, número de serie y alguna otra característica que se le ocurra. Bien, eso es un poco lo que dice la guía NICE en Reino Unido. Recuerden que allá está casi prohibido la utilización de sling. No es tan prohibido, pero imagínense si está todo este peso de guías médicas atrás, el que pone un sling medio uretral está como tomando un riesgo que tal vez sea innecesario para los profesionales de allá. Entonces acá aparece como primera opción la cirugía de Burch. Y la verdad es que también se está reeditando la cirugía de Burch, se está viendo. ¿Qué sabemos de la cirugía de Burch? Que es altamente efectiva en el mediano y largo plazo a nivel slings, pero que tiene bastante más morbilidad, ya sea abierta o laparoscópica. Tiene mayor tasa de retención, tiene un cambio en la angulación de la vagina, tiene el problema de la aparición de los prolapsos posteriores, con lo cual es una cirugía que lleva más tiempo, que la mayoría de las veces se hace con internación, con lo cual, si bien es una cirugía que es válida cuando uno no puede usar un sling, la verdad es que en la mayor parte del mundo siempre se prioriza el sling por sobre la Burch. ¿En qué caso se suele hacer la Burch? Y como ustedes muy bien contestaron, cuando hace un tratamiento laparoscópico del prolapso, muchas veces para no hacer un tiempo vaginal, se hace una cirugía de Burch asociada. Pero también es cierto que la mayoría de las tendencias implican el hecho de hacer el abordaje laparoscópico, pero después migrar a la vía vaginal, ¿para qué? Para 2 cosas. Cuando asocian un sling, hacer la cirugía de incontinencia con un sling, y después la perineoplastia, buscando los beneficios de este procedimiento asociado. Pero bueno, ¿la Burch está? Sí, la Burch está. Este es un trabajo bastante nuevo, julio del 2018. Dice que es una alternativa, sobre todo ante el ataque a los sling, y que debería empezar a ser enseñada en las residencias, porque en muchos lugares se dejó de enseñar esta cirugía. De hecho, seguramente a muchos de los jóvenes que están en este grupo ahora, cuando les preguntemos, no deben haber visto ninguna cirugía de Burch, y la verdad que es una cirugía que deberíamos saber hacer todos los que hacemos uroginecología. Pero hay otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones, porque si no estamos sobre un modelo paternalista de medicina y sabemos que ya no estamos en esos modelos. Entonces, tenemos que saber por qué una paciente elige un tratamiento para incontinencia y qué tipo de tratamiento la paciente elige y qué variables pone en juego a la hora de elegir. Este es un estudio espectacular, tiene sus muchos defectos, pero la verdad que es un lindo estudio publicado este año en el Journal Internacional que habla de la decisión, la voz de las pacientes. ¿Qué es lo que las pacientes eligen? Léanlo si quieren, es un lindo estudio, vuelvo a lo mismo, pero tiene esto como resultado que dice que el 64% de las pacientes de este grupo eligió empezar con una terapia de agentes de volumen. El 23% con sling medio uretrales, el 12% con colposuspensión o cirugía de Burch y el 2% con sling de fascia. Entonces uno acá se pone, dice, ¿por qué la paciente elegiría una terapéutica que sabemos que tiene cerca del 50-60% de éxito? Bueno, porque por ahí para la paciente lo más importante no es el éxito. Y efectivamente, cuando le preguntaron qué es lo que ella más pone en juego a la hora de elegir, el 25% tenía en cuenta el grado de invasividad, y sabemos que los agentes de volumen son
sin duda los menos invasivos de los tratamientos quirúrgicos, un 25% tenía la tasa de éxito, un 21% la recuperación. Piensen que las pacientes podían elegir más de una opción, por eso si suman todo eso seguramente les va a dar más de 100. El 19% de riesgo de complicaciones, el 11% la posibilidad de no usar malla y el 9% lo que le decía el cirujano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, vicio del estudio. Este estudio está hecho en Reino Unido, donde la guía dice que la primera elección es la Burch, los sling de fascia y los agentes de volumen y los sling transobturales, los sling mediouretrales no deberían ser de primera elección. Esos médicos que asesoraban a estas pacientes tienen eso en la cabeza, con lo cual ahí hay algo que tenemos que tener en cuenta. Pero ¿qué pasa? Si ustedes piensan en invasividad, en recuperación, en riesgo de complicaciones y en no usar malla, lo más probable es que una paciente que tenga en cuenta esas 4 cosas iba a elegir un agente de volumen. ¿Por qué? Porque son los menos invasivos. Piensen en una Burch, piensen en un sling de fascia autólogo, que implica las 2 partes de la cirugía. La recuperación de los agentes de volumen es bastante rápida, el riesgo de complicaciones es el más bajo de todos esos, y no usa malla, con lo cual para la paciente que venía con esas preocupaciones es el combo completo. Cuando la paciente además tenía en cuenta la tasa de éxito, obviamente se corre de eso y probablemente vaya a un sling mediouretral. ¿Por qué? Porque le asegura éxito, le asegura mini invasión y recuperación rápida. Bien, ¿qué no tiene en cuenta ahí? Bueno, complicaciones y uso de mallas, pero la verdad es que las complicaciones para un sling medio uretral, como para una Burch, como para un sling de fascia, sale ganando el medio uretral. Bien, entonces, para ir cerrando y empezar a discutir un ratito con todos ustedes, ¿qué podemos concluir de esto? Básicamente, no hay conclusiones. Es decir, si ustedes venían acá esperando que yo les diga en esta paciente hay que hacer esto, en esta paciente hay que hacer esto, no. ¿Por qué? Porque cada paciente es una entidad en particular. Y sobre cada paciente nosotros deberíamos decidir con ella, recuerden darle información y decir con ella, cuál es la mejor cirugía que a ella le cabe. Entonces, ¿qué cirugía? ¿Qué busca la paciente? Si ella busca éxito o busca recuperarse rápido, si tiene que volver a trabajar enseguida. Todas esas cosas tenemos que tener en cuenta. La cirugía se adapta al paciente, recuerden esto, y no el paciente a la cirugía. ¿Por qué? Porque si yo no conozco todas las herramientas y yo conozco hacer solo una técnica, es lo mismo que la famosa frase del clavo y el martillo. Es decir, que si yo tengo un martillo en la mano, todo lo que vea van a ser clavos. Si yo solo hacer una cirugía, todas las pacientes que vengan van a ir hacia esa cirugía y por ahí la cirugía no era la que la paciente necesitaba. Fundamental conocer todas las técnicas y si no las sé hacer, saber a quién derivarle cuando una paciente necesita una técnica determinada. Pasamos para que hagan la votación final rápidamente, así comparamos resultados y les pido por favor que voten nuevamente. Ahora vamos a leer preguntas, si alguno quiere hacer preguntas. Acá Pablo González, por ejemplo, dice, es una locura TOT con local. Sí, es una locura. Ahí están activados los micrófonos. Perfecto. Si quieren ir, pueden ir levantando la mano. Ahí José levantó la mano. Si quieren pueden ir levantando la mano y yo les voy dando la palabra. Y si ven que no sale el tema de levantar la mano, habilitan el micrófono siempre con respeto y de a uno podemos ir charlando acerca de lo que van sintiendo, ¿sí? Mientras contesten, por favor, la encuestita, a ver si hay cambios. Yo quisiera ver qué es lo que va pasando. Ahí está José, si quiere hablar. Sí, José. Hola, José, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo te va, Agustín? ¿Cómo estás? Todo bien, querido. Bueno, me alegro. Bueno, mira, te cuento justo un caso que me pasó la semana pasada. Una mujer con una incontinencia de orina mixta, pero tenía tenía una uretra, más que uretra, era una uretra enorme. Me pasaba una sonda de 20, te diría, si es que, para decirte sonda. Sí. Una bujía. Es que una bujía 8 me quedaba corto. Bien. Ya, me queda corto. O sea, tenía que usar una bujía 12. Era enorme. Entonces, pero esta mujer tenía como antecedentes una cirugía anti-incontinencia y que
la tenía prácticamente a nivel del cuello y que le generaba una vejiga hiperactiva con una vejiga, cuando le hice la citocopía con trabéculas todos y infección urinaria recurrente, y bueno, decidí hacerle una eslingotomía y liberación un poco de la uretra. Bueno, en ese momento decidí, tenía la duda si colocarle un retropúbico o colocarle un TOT. Bueno, un poco siguiendo lo que me decían y haciendo una consulta al resto de los colegas, así amigos del grupo de fuga, le coloqué, porque estaba con un residente, y me decía, ¿qué hacemos? ¿Le colocamos un TOT o un TBT? Le digo, bueno, vamos a colocar un TOT. Bueno, le colocamos un TOT, medio uretral, y bueno, no, nada. Pasó que a los 7 días, se fue la mujer y al día siguiente me llamó por teléfono diciéndome que perdía igual que antes. Bueno, conclusión, la operé, ¿qué día es hoy? Viernes, la operé el miércoles, o sea, 7 días después de la primera cirugía. Sí. Bueno, la conclusión es que, bueno, le liberamos, porque tenía, en la vejiga tenía toda una cicatriz en la mucosa vaginal, entonces le liberamos un poco lo que es el tema del cuello de vejiga, porque el sling estaba a nivel del cuello de vejiga, y obviamente que cuando le liberamos eso, le liberó terriblemente, y bueno. La conclusión es que le colocamos un TOT. El tema es que la mujer se fue de alta el mismo día y al día siguiente me dice, doctor, me orino más que antes. Bueno, conclusión, digo, bueno, ¿qué hago? Viste que muchas veces uno de los temas es que dicen, ¿qué hacemos y cuándo movilizamos un sling? Yo creo que pasa un poco por el tema de esto es un tema para el tema de los residentes, porque bueno, yo estoy en un sanatorio escuela, porque no es un hospital escuela, sino es un sanatorio escuela. ¿Qué es lo que hacemos y cómo lo manejamos a este tema? Digo, bueno, le vamos a colocar un TOT y lo vamos a dejar lo más ajustado posible y vamos a ver cómo funciona. Bueno, conclusión, lo ajustamos lo máximo posible, resultado pésimo. La mujer se orinaba peor que antes, porque te imaginas, antes tenía un sling a nivel del cuello que le generaba una micción con una flujometría, con un flujo máximo de 8, pero obviamente la mujer no se orinaba con el esfuerzo, pero sí tenía una vejiga hiperactiva y tenía pérdida de orina. Bueno, conclusión, la terminé. Muchas veces dicen, sí, podemos esperar hasta un mes, podemos esperar hasta 3 semanas, cateterismo y todo. Bueno, acá pasa un poco yo creo que pasa un poco por la región en donde cada uno vive. O sea, no pasa por una cuestión lo que las guías nos dicen, que si a los 30 días vos la podés, le enseñás cateterismo, le enseñás esto, le enseñás lo otro, nada, eso es un poco de idiosincrasia, eso son lo que las guías dicen, pero si yo te hablo acá en el norte de Argentina, yo soy de Tucumán, nada, lo operamos a los 7 días y lo operé el miércoles este miércoles pasado, y nada, quise sacar el sling y el sling estaba, pero recontra fijo, el TOT que le puse. De nuevo. Sí. Y te digo que nada, traté de usar todas las formas de sacarle el sling que tenía y no había chance. O sea, yo siempre, mi prurito es ese de que cuando dicen esperar 21 días para ver si movilizar el sling o no movilizarse el sling, para mí es como yo siempre dije. O sea, yo tengo una paciente que coloca un sling y a mí a las 24 horas no me orina como corresponde, yo a esa paciente la meto a quirófano. Bueno, en este caso
esperamos 7 días, vi que tenía pérdida de orina y tenía una deficiencia esfinteriana tremenda y decidimos colocarle un sling heterólogo. El tema es, Agustín, que a mí, no sé si es que es lo que pasa con todo, pero cuando vos colocás un sling heterólogo, y bueno, en este caso que yo hice una incisión ampliada, porque me fui casi hacia el cuello, el sling se te va al cuello, es inevitable. Entonces vos, en ese caso, yo lo que hago es, no sé si está bien o no, pero lo que hago es un punto con un hilo no reabsorbible, un Vicryl, te lo digo así, le coloco a nivel de la uretra media y le coloco un sling heterólogo de polipropileno y trato de, en una de las ramas, y hago lo que se llama un sling reajustable. Es decir, lo vas pudiendo ajustar en el postoperatorio. Claro, le coloco un nylon en una de las ramas y le coloco nylon a nivel suprapúbico. Y a las 24 horas le saco la sonda y veo si la llevo a mi consultorio y le hago una flujometría y veo si es que orina o no orina. Y bueno, obviamente que no orinaba. Entonces, puntos separados, yo siempre hago hago sutura continua. En este caso hice sutura con puntos separados y con un nylon a nivel vaginal y un nylon a nivel suprapúbico. Y la puse en flujómetro. La conclusión es que cuando la quise hacer orinar, no orinaba. Y después le traccioné un poco el nylon de una de las ramas que, bueno, elegí una de las ramas que era la rama derecha de ella, le aflujé un poquitito y sí es cierto, me orinó, pero es como yo le dije a la paciente, o sea, la paciente me decía, no me quiero orinar. Y ahí está el tema en el cual cuando uno plantea con el paciente me dice, no me quiero orinar, pero claro, sí, no se va a orinar, seguro que no se orina, pero el tema es que ¿cuánto de residuo me queda? Le coloqué 250 centímetros y me orinó 30 centímetros, entonces Disculpe, por lo tanto, claro. Doctora Arrieta, disculpe. Lo que hice es agarrar el nylon a nivel vaginal y le traccioné un poquitito y obviamente la mujer pudo orinar y sí, me quedó con un poco de incontinencia de esfuerzo. Pero bueno, es como le dijo, o sea, prefiero que se orine un poquitito a que no se orine nada. Eso te iba a decir. En este caso que vos planteás, José, es un caso muy interesante por ahí para el público que hay mucho residente y fellow, es como hiper complejo el caso, porque es todo lo que no queremos en una paciente. Es esto que vos decís, es tratar de consensuar con la paciente a dónde está el objetivo terapéutico. En esta paciente que vos sabés que probablemente no la dejes seca, y si la dejás seca, es decir, que no tenga nada de incontinencia, probablemente no pueda orinar y quede con un cateterismo intermitente, es ver qué es peor para la paciente. Si perder un poco de orina o tener que hacerse cateterismo. Porque esa paciente, vos la obstruís a propósito, teniendo en cuenta esta uretra que vos describís, le haces una sling al cuello, o mismo podrías haber intentado un agente de volumen después de hacer la uretrolisis, pero ponerle que le haces una sling al cuello y queda obstruida, porque sabés que vas a obstruirla, y después le enseñás cateterismo, por ahí está bien. Por ahí la paciente dice, de ninguna manera yo no quiero tener cateterismo. Bueno, entonces ahí podés plantearle, a decir, bueno, lo voy a hacer flojo, lo vamos a tratar de ir aflojando para poder ver cuál es el punto intermedio donde perdés un poquito, pero podés orinar y no tenés riesgo de quedar con cosas. Eduardo Lopresti, ¿querés comentar algo también? Bueno, hola a todos. Excelente la presentación, como siempre, Agustín. Muchas gracias. Sí, yo estoy para darles un poco de envidia, estoy subiendo un cerro en el medio del Pedemonte, por eso estoy con pocas señales nada más. Sí, para eso te metiste a decirlo. Te vengo escuchando atentamente. Dos cosas importantes. La conclusión me pareció fantástica. Para los residentes, dos cosas importantes.
conocer la historia de todo tipo de sling que se ha generado y de toda cirugía que se ha generado a través del mundo, a través de los años. Desde una Pereira Rush, un Lomo Rush, un sling de fascia, hasta llegar a lo que hoy operamos, y no solamente el Burch, ¿no es cierto? Otra cosa importante que dijiste, una vez conociendo eso, dijiste que es muy importante informar a la paciente que no hay una paciente específicamente para indicarles precisamente un tipo de cirugía, y totalmente de acuerdo con vos. Quiero contarles que Yuga ha sacado unos folletos muy interesantes, los folletos, los pueden bajar, es gratuito, están en español, están como en 10 idiomas en realidad los folletos, explicando cada cirugía, bajándolo a la paciente, y no, o sea, desconfiando de que el médico la va a llevar para el camino que él quiere. Entonces, eso es un punto muy importante a marcar, para un poco reforzar tu conclusión, ¿no es cierto? Otra cosa importante que quería decir es la semiología del paciente. No porque la paciente tenga hipermovilidad de la uretra, tose y se le escape la orina, nos olvidamos de medir el residuo postmiccional. Es muy importante conocer el vaciado de la paciente antes de elegir cualquier tipo de tratamiento quirúrgico, desde volumen hasta la Burch, lo que quieran. Si no conocemos eso, bueno, vamos a caer en el error. Otra cosa importante, bien, nosotros también desde el 2019, principios de 2019, empezamos a colocar sling en pacientes muy sintomáticas que no habían tenido hijos, o que habían tenido hijos y tenían el deseo de un segundo embarazo, y se les propuso, y están teniendo partos, sus eventos normales. Tenemos una paciente que, bueno, ahora hay que evaluarla, pero ha tenido su parto normal. Eso es muy importante. Creo que, bueno, rescatar eso. Y otra cosa importante, quería decir, de acuerdo al caso clínico que se presentó recién, por ahí nosotros, los cirujanos ginecológicos, estamos acostumbrados a querer resolver todo en un mismo tiempo quirúrgico. Y muchas veces hay que resolverlo en 2 o en 3 tiempos quirúrgicos. Por ahí sacando el sling, que está puesto generando una vejiga en reloj de arena, o se descorrió para atrás, y dejar esa vejiga que tenga un reposo de 2 o 3 meses incluso, teniendo la sintomatología que tenga la paciente, expresando la sintomatología que tenga. Muchas veces después, ahí sí no se te van a correr los slim, porque ya vas a tener todo eso fibrosado, y vas a poder hacer una incisión en la uretra media sin ningún inconveniente, colocando el sling que corresponde. Nosotros, y evaluando bien el vaciado que tuvo la paciente en condiciones de sacar ese sling que le produjo toda esta sintomatología. Bueno, nada aburrirlos, básicamente eso. No hacer cirugías cuando no tenemos en claro el caso clínico de la paciente. Y por último, Promedom modificó las agujas transobturatriz, haciendo agujas muy finitas, en donde el pasaje es rapidísimo. Y en pacientes muy bien seleccionadas, ojo, muy bien seleccionadas, a veces con una pequeña sedación y anestesia local, la paciente se baja de la camilla y se va caminando a su casa, sin sonda, sin nada. Eso es el training quirúrgico, la experiencia, la casuística, y bueno, creo que eso es importante. Muchas gracias, Eduardo. La verdad que sí, dentro de lo que vos decías, rescato para todos los que están escuchando esto de conocer el vaciado de la paciente, es fundamental. ¿Por qué? Porque yo no hablé de cómo estudiar a una paciente con incontinencia de orina y demás, pero de la mano con lo que vos dijiste y con lo que dijo José. O sea, una paciente que viene con incontinencia de orina y trastorno del vaciado es de las cosas que no queremos ver, porque no sabemos cómo... No sabemos que cualquier cosa que le hagamos le va a traer cierta complicación, y que el resultado siempre va a ser subóptimo. Alguna cosa va a tener la paciente. Mostrarle el resultado de esta segunda vuelta de la encuesta. Bueno, fíjense, algunos en la primera pregunta cambiaron un poquito. El sling transobturador, muchos siguen siendo elegidos como primera opción. Ahí apareció el retropúbico y le empezó a pelear un poquito el segundo lugar al mini sling. En la cirugía para incontinencia por déficit infinitesimal intrínseco con hipermovilidad uretral, aparece el sling retropúbico de vuelta como primera opción, el TOT como segunda opción y la suspensión con agujas como tercera opción. Ahí se ve que se ha metido alguno con experiencia en la suspensión con agujas, está muy bien, es una excelente cirugía. Para la uretra no móvil,
con déficit esfinteriano intrínseco, el sling retropúbico sigue como primera opción, luego el transobturador, luego los agentes de volumen mantienen porcentaje en transobturador y ahí se metió la cirugía de Burch. Recuerden que la cirugía de Burch, cuando la uretra está fija, tiende a empeorar las cosas, igual que los sling, ¿no? Pero un poco más, porque la cirugía de Burch tiende a fijar la uretra, entonces por ahí no sería lo más recomendable. La cuarta es la cirugía para la corrección de incontinencia secundaria, tratamiento inicial. Ahí sí eligen el 80% el retropúbico, el 7% en transobturador, el 7% agentes de volumen, muy parecido a lo de hoy. El sling biológico no lo usan y migraron un poquito hacia la Burch. Está bien, mantiene más o menos los mismos porcentajes. Y en cirugía preferida, en conjunto con la de prolapso, ahí tenemos la Burch con un 13%, hoy tenía un 8%. El transobturador con un 75 hoy, ahora un 67, aparece el retropúbico también en juego y no realizan la cirugía, un 13% similar al 17% que habíamos tenido hoy. Así que bastante interesante, la verdad que fue muy lindo poder compartir un ratito con ustedes esta pequeña horita, espero que les haya servido algo la información. Les recuerdo que cualquier necesidad que tengan me pueden contactar sin ningún problema, a través del mail, el celular, lo que quieran. Eso saben que, los que me conocen saben que me pueden escribir permanentemente, así que, y los que no me conocen, sépanlo que lo pueden hacer. Así que muchísimas gracias por la atención. José, te cedo la palabra. Muchas gracias, Agus. La verdad que muy buena todo. La verdad, la presentación, la respuesta a las preguntas de los dos doctores, Arrieta y Lopresti. Muchas gracias por su participación también. Y algunas preguntas que encontramos acá en el chat. Bueno, vamos a dar por finalizada esta jornada. Les agradezco a todos y a todas por la participación, a doctor San Pietro por estar acá disertando y poniéndonos en conocimiento de todo lo que hablamos. Y bueno, nos estaremos encontrando en alguna otra jornada que estaremos realizando. Desde ya, Bueno, muchas gracias. muchas gracias a todos. Placer.